Bueno, este es el programa de promoción y prevención o el programa de medicina preventiva y del trabajo, ¿no? A continuación vamos a dar una breve explicación del contenido del programa, de los indicadores y de pues cada una pues, de las partes del programa, ¿no? En este ejemplo, este programa pues tiene portada, ¿no? Como lo habíamos dicho antes, pues no es necesario que tenga portada. Si ustedes quieren incluir o si establecieron dentro de su procedimiento de control de documentos que este programa pues tenga portada, pues la incluyen. Si no, pues no es necesario. Con el encabezado es suficiente, ¿no? Con el encabezado ahí se encuentra pues toda la información de la empresa, el logo de la empresa, el código del documento, se encuentra la paginación, tal vez se encuentra el nombre del documento también, ¿no? Bueno, a continuación, pues vienen pues algunas partes que se incluyen al inicio del programa. La recomendación aquí es que ustedes hagan la numeración siempre, ¿sí? Si ustedes notan, pues este ejemplo que hicimos, pues aún no tiene numeración, ¿no? Pero ustedes deben hacer la numeración, pues de todos los, digamos, títulos y subtítulos del programa. Entonces, si este es el primero, pues 1 sería fecha de creación, 2 sería tema, 3 nombre del programa, 4 objetivo, 5 periodo evaluado, 6 líder del programa, 7 el alcance, 8 objetivos específicos, 9 recursos, ¿sí? Y a continuación pues seguimos enumerando, ¿no? Aquí sería 10 marco legal. Entonces, la numeración es muy importante para que la incluyan. En este caso pues el objetivo de este programa sería pues en general promover la promoción, realizar sería, ¿no? No promover la promoción, sino realizar promoción de la salud en los trabajadores para prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales y de origen común a partir de exposición a los peligros ocupacionales y a través de actividades que generen buenos hábitos saludables, ¿no? Ese es como el resumen de todo el programa y de ahí se desencadenan pues todos los objetivos y actividades. Bueno, en el alcance, recuerden que el alcance indica los límites del programa, ¿no? Dónde comienza, dónde termina, qué abarca, ¿no? Entonces, en este caso podemos mencionar que este programa aplica para todos los procesos de la empresa, para todos los trabajadores de la empresa. En algunos alcances también se incluye, por ejemplo, con qué actividad empieza, con qué actividad termina. Si lo quieren incluir también lo pueden hacer. Luego vienen objetivos específicos, pues este no es tan obligatorio. Si quieren incluirlo, pues los objetivos específicos serían el paso a paso de cómo se va a cumplir pues este objetivo general, ¿no? En este caso sería identificar, evaluar, localizar y priorizar los factores de riesgo en las áreas de trabajo, estructurar un plan de actividades de medicina preventiva y del trabajo en la empresa, estandarizar las normas de higiene y seguridad de la organización teniendo en cuenta la legislación vigente. Recursos, pues los recursos que necesitamos para desarrollar el programa. Luego viene el marco legal. Dentro del marco legal, pues importantísimo incluir las normas o las resoluciones, la 1035 y la 8220 o 3280, perdón. Resolución 3280 del 2022 y resolución 1035 del 2018, ¿no? Importantísimo incluirla aquí en el marco legal. Aquí creo que faltó también, o aquí estará por aquí abajo. Bueno, las definiciones también podemos utilizar las definiciones que aparecen en estas normas. Y en marco teórico también en este caso utilizamos la resolución 3280 y la resolución 1035 para sacar el marco teórico, que es pues una gráfica que resume pues todo el proceso de promoción y prevención y las políticas que tiene el gobierno en estos aspectos. Bueno, responsabilidades, recordemos que son 3 grandes responsabilidades: el empleador, el responsable del sistema y los trabajadores, ¿no? Entonces, en este caso, pues el empleador es el que se encarga de, digamos que de asegurar los recursos y de asegurar pues el tiempo y la disposición de los trabajadores para que realicen las actividades de promoción y prevención. Los trabajadores pues deben, como mínimo deben garantizar pues su participación y el cumplimiento de las actividades que se incluyen en este programa de promoción y prevención, ¿no? Y para el responsable de seguridad y salud en el trabajo, pues implementar el programa, diseñar el programa, realizar indicadores, hacer seguimiento a las actividades, ¿no? Pues todas las actividades que están aquí. Bueno, luego viene
un numeral que es importante, que es la identificación de necesidades. Recuerden que esas necesidades salen del perfil sociodemográfico y del formulario que ustedes hicieron o el formato que ustedes hicieron con morbilidad sentida y el perfil sociodemográfico, ¿no? Entonces, la recomendación es que dejemos aquí un cuadrito con el resumen de los resultados de ese perfil sociodemográfico, de los buenos hábitos, de pronto también de las enfermedades que los trabajadores reportan. Un cuadro en general, podemos si quieren hacer también una gráfica con los resultados de ese cuadro si lo quieren hacer, o al menos un resumen o un análisis de ese cuadro, ¿no? Entonces, donde ustedes dicen cómo se puede identificar en los datos recogidos por los trabajadores, la empresa tiene esas necesidades. Entonces hay trabajadores, por ejemplo, que reportan consumo de alcohol, hay trabajadores que reportan consumo de tabaco, hay trabajadores que reportan malos hábitos alimenticios, que de pronto están con un índice de obesidad mayor al normal. Entonces todos esos hallazgos, entonces los vamos a poner aquí en identificación de necesidades, ¿no? Eso lo sacamos del perfil sociodemográfico. Y a continuación, pues se supone que esas son las actividades que se proponen para solucionar o digamos que para mejorar las condiciones del trabajador de acuerdo a estas necesidades, ¿no? Entonces aquí están las actividades del planear, del hacer, del verificar y del actuar que ya las habíamos explicado anteriormente, ¿no? Pues como resumen también recuerden que pues no todas las actividades se deben hacer todos los meses. Por ejemplo, aquí las actividades del planear las hacemos únicamente en enero. Aquí hay unas actividades como la realización del diagnóstico de necesidades que está aquí pues, en el punto anterior, y la organización de esas necesidades o el orden de esas necesidades, entonces lo vamos a hacer una sola vez al mes, a principio del año. Bueno, esta actividad para que ustedes, por favor, la incluyan, porque no la mencioné anteriormente. Incluyan esta actividad que es realizar el profesiograma de los cargos de la empresa. Entonces, el profesiograma es un documento que contiene las características y los requisitos de cada uno de los cargos de la empresa. Entonces, supongamos que en una empresa hay un cargo que es operario de máquina. Entonces, ese operario de máquina, el profesiograma de este operario, pues debe contener las características del puesto de trabajo, cuáles son, por ejemplo, las funciones que realiza ese puesto de trabajo, debe contener cuáles son los elementos de protección personal obligatorios para este trabajador o para este cargo, debe contener cuáles son los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, de seguimiento y de egreso para este cargo, debe contener también los riesgos específicos para este cargo, debe contener las habilidades que se requieren, los conocimientos, la experiencia que se requiere para ocupar el cargo, debe contener de pronto también el nivel jerárquico, quién es el jefe de este cargo, entre otros, pero este profesiograma lo vamos a ver más adelante en el programa de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, como este es un programa de medicina preventiva, hay que incluirlo aquí en este programa, porque si no nos queda suelto, nos queda incompleto. Bueno, de las siguientes actividades, pues ya las habíamos, ya habíamos hablado de las actividades, ya mencionamos pues que básicamente son todas las actividades que se realizaron en la práctica que ustedes realizaron con otros ambientes, ¿no? Donde ustedes hicieron una capacitación en diferentes temas como nutrición, hábitos saludables, ejercicio, sueño, estrés y demás. Esas son las actividades del hacer, ¿no? Luego vienen las actividades del verificar, que son el seguimiento al programa a través de los indicadores, y las actividades de mejora, que también vamos a ver ahorita con los indicadores cómo se controlan estas actividades de mejora. Bueno, voy a borrar esta gráfica que ya había hecho anteriormente y la vamos a explicar aquí desde ceros. Bueno, entonces, el primer indicador que vamos a realizar es el indicador de cumplimiento. Entonces, lo mismo, hay que enumerar este indicador. Si ese ya es el numeral 11, 12, pues hay que
ponerle la numeración. Esta tabla pues es parte de la ficha técnica del indicador. Tenemos el nombre del indicador, en este caso cumplimiento de actividades de medicina preventiva. El método de cálculo de este indicador pues es el número de actividades ejecutadas sobre actividades programadas por 100. La interpretación del indicador pues es un porcentaje de cumplimiento. ¿Cada cuánto vamos a medir ese indicador? Pues semestralmente. La fuente de información sería el programa de medicina preventiva y del trabajo, el programa de capacitaciones. Bueno, una recomendación también aquí, a veces cuando no cabe la letra podríamos utilizar las propiedades aquí en formato de celda. Si no estoy mal, aquí hay una opción que dice ajustar. Que dice aquí reducir hasta ajustar, ¿sí la ven? Entonces yo podría decirle reducir hasta ajustar para que la letra se ajuste ahí a la celda, ¿no? Voy a combinarla aquí otra vez. Bueno, creo que ahí porque la celda está combinada y cuando le doy la opción ahí luego se descombina. Pero bueno, esa herramienta pues para que la exploren. Bueno, entonces tenemos aquí la tabla. Tenemos esa como estaba aquí anteriormente. Tenemos aquí la tabla indicador de cumplimiento de actividades. Ya lo habíamos mencionado cómo creamos la tabla. Aquí están las actividades programadas durante el año. Aquí están las actividades que se ejecutaron durante el año. Las actividades no ejecutadas, el porcentaje de cumplimiento y la meta, ¿no? También tenemos un resumen aquí en el primer semestre y un resumen aquí en el segundo semestre y un porcentaje o una sumatoria al final del año, ¿no? En este caso, estas actividades programadas, recuerden que las sacamos de este cronograma, ¿no? Entonces, todas las actividades que se programaron en el mes de enero, para eso utilizamos la fórmula contar sí, ¿no? Entonces, contar sí, a continuación abrimos doble paréntesis, seleccionamos el rango del mes, en este caso sería el mes de enero, cerramos este paréntesis, punto y coma, y le decimos contar si, en este caso, si aparece la letra P, ¿no? Entonces, cuando hay una P, esta fórmula cuenta para determinar cuáles son las actividades que se programaron en enero, ¿no? Y a continuación, pues aplico esa misma fórmula en los siguientes meses, incluso la puedo arrastrar con los demás meses, ¿no? Bueno, actividades ejecutadas, también utilizamos la fórmula contar sí, en este caso utilizamos la segunda columna de cada actividad que incluye pues la ejecución. Entonces, contar sí, doble paréntesis, a continuación el rango nuevamente de todas las actividades del mes de enero que se ejecutaron, punto y coma, abrimos nuevamente paréntesis y entre comillas ponemos la E que significa ejecución, ¿cierto? Entonces, si se ejecutó, pues cuenta cuántas actividades se ejecutaron en el mes de enero. Entonces, básicamente, si nosotros, como en este caso, agregamos otra actividad que se nos olvidó incluir otra actividad, pues no se nos afectaría la fórmula porque ya la fórmula está automatizada ahí para todo el rango. Entonces, si agregamos y quitamos actividades, pues eso nos facilita trabajo y por esa es la razón de realizar los programas en Excel, ¿no? Porque en Excel podemos jugar con esos indicadores, con esas fórmulas, con la planeación, con la programación. Digamos que de cierta forma automatizamos cuando modificamos el documento, ¿no? Bueno, ahora el porcentaje, recordemos que el porcentaje se calcula con la fórmula actividades ejecutadas sobre actividades programadas por 100. Entonces esto nos da un porcentaje.
luego lo vamos a hacer para todo cada mes, entonces podemos incluso arrastrar esta fórmula y encontramos el porcentaje. La meta, pues en este caso nosotros definimos cuál es nuestra meta, si es muy exigente o no tan exigente. En este caso dejamos una meta del 80%. Y pues a continuación vamos a hacer la gráfica, una sola gráfica con esta información. Entonces le voy a decir insertar gráficos. En este caso pues voy a seleccionar este, pero ahorita lo voy a cambiar. Voy a seleccionar gráfico de columna. Esto lo hice seleccionando una celda en blanco. A continuación le voy a dar clic derecho y le voy a dar la opción seleccionar datos, ¿no? Entonces esto ya lo habíamos hecho. Voy a seleccionar primero los datos de las actividades programadas. Entonces aquí me dice nombre de la serie, pues selecciono aquí donde está el nombre. Valores de la serie, pues voy a seleccionar todos los valores de la serie que están aquí en actividades programadas. Y a continuación le doy clic en aceptar. Ahora voy a modificar las etiquetas del eje horizontal. Entonces no necesito que me salgan los números, sino que me salgan los meses del año y los totales semestrales y anuales. Entonces selecciono ese rango, le doy a aceptar y ya pues a continuación ya mi gráfica tiene los valores de las actividades ejecutadas y los meses, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos visto. Ahora vamos a hacer lo mismo con los datos siguientes. Entonces agregamos otra serie, actividades ejecutadas, y nuevamente seleccionamos los datos de las actividades ejecutadas. Hacemos lo mismo con porcentaje de cumplimiento. Seleccionamos los datos y nuevamente con la meta y seleccionamos los datos. En este caso pues es una constante ahí, no es una línea recta. Bueno, tengo aquí este gráfico, ¿no? Este gráfico pues no es tan entendible así, no se entiende mucho, entonces lo voy a ajustar. Entonces le voy a decir, voy a seleccionarlo y voy a ir a insertar gráficos recomendados. Ahora le voy a decir todos los gráficos y le voy a decir aquí en donde dice gráfico combinado. Entonces en ese gráfico combinado pues voy a cambiar los gráficos de cumplimiento y la meta como líneas. Entonces a continuación pues ya este gráfico tiene como barra las actividades ejecutadas y programadas y como líneas la meta y el porcentaje de cumplimiento. Ahora tengo que ajustar el valor de los ejes. Entonces ahora tengo dos ejes aquí. El primer eje, el eje secundario, que es este, es el eje del porcentaje. Entonces yo voy a cambiar este eje dándole doble clic, dar formato a eje. Y como es un porcentaje, pues el valor máximo de un porcentaje pues siempre va a ser 100, ¿no? Entonces el mínimo 0, el máximo 100. Y le voy a decir aceptar. Y el eje principal, que es este, entonces pues voy a mirar cuáles son el total de actividades que se realizan al año. Entonces en este caso son 36 y voy a ajustar este eje para que lo mismo, para que el mínimo valor sea 0 y para que el máximo sea 36 en este caso. Entonces de esta forma ya se alinea las actividades ejecutadas con el porcentaje. Entonces si realizo las 36 actividades pues se supone que mi porcentaje de cumplimiento sería 100, ¿cierto? Entonces aquí en este caso estoy un poquito más abajo de la meta, que es el 80%. Entonces esta gráfica de esta forma pues es más completa, ¿no? La puedo entender más, me sirve más y si la entiendo para qué sirve ya simplemente viendo la gráfica pues sé cómo está la ejecución del programa. Bueno, a continuación pues ajusto la gráfica con los demás datos que yo necesito. Entonces aquí en el más pues puedo aquí agregarle pues el título a los ejes, el título del gráfico,
etiquetas de datos si quiero, pero bueno, en este caso no, porque se me vuelve muy confusa la gráfica. Si quiero agregarle tabla de datos, pero pues ya la tengo arriba. Barras de error, pero pues esta no la necesito. Leyenda, esta sí la necesito, que es pues aquí ya la explicación de qué significa pues cada línea, ¿no? Entonces aquí tengo actividades programadas azules, actividades ejecutadas rojas, porcentaje de cumplimiento es la línea morada y la meta es la línea amarilla. Entonces ya aquí pues cambio el título de gráfico, entonces le puedo poner indicador de cumplimiento. Aquí en título del eje entonces le puedo poner aquí número de actividades. Aquí en el segundo eje pues le pongo porcentaje, que eso significa un porcentaje, ¿cierto? Aquí le pongo indicador de cumplimiento. Programa de medicina preventiva. Entonces, este indicador, esta gráfica pues ya me dice mucho más, ¿no? Entonces ya en esta sola gráfica pues tengo toda la información que necesito. Aquí está mi meta, tengo el porcentaje de cumplimiento. Por ejemplo, aquí veo en los meses de marzo, incluso aquí creo que hay un error aquí en el deje porque me da negativo. Aquí lo voy a cambiar, dar formato a eje desde 0, aquí, desde 0 a 36. Listo, ahí lo arreglé. Por ejemplo, aquí en marzo, pues el porcentaje fue 0. Aquí en julio el porcentaje fue de un 55% más o menos. La meta. Y aquí están pues mis actividades programadas y ejecutadas. Bueno, esta sería entonces la información que debe contener el indicador de cumplimiento. Adicionalmente, ¿qué pasa? Yo modifiqué esta tabla, que es la tabla pues como la ficha técnica del indicador. Le agregué aquí un cuadro que se llama tendencia y le agregué aquí un mini gráfico. Entonces, ¿cómo voy a insertar este mini gráfico? Simplemente selecciono la celda, voy aquí en el menú insertar y aquí luego busco el menú líneas. Entonces, en líneas, pues simplemente él me está pidiendo el rango de datos. Entonces, pues, ¿cuál es el rango de datos? Pues las actividades, en este caso, las ejecutadas, ¿no? Voy a poner ahí las actividades ejecutadas, que serían estas actividades. Y pues la ubicación de ese mini gráfico, pues es esta celda que ya había seleccionado. Y lo voy a aceptar y a continuación pues se inserta aquí el mini gráfico. Entonces igual, cuando cambio aquí alguna actividad, pues el mini gráfico se va actualizando. ¿Para qué sirve, digamos, esta opción? Pues para observar si la tendencia de estos datos son ascendentes o son descendentes, ¿no? Entonces, dependiendo del indicador. Si es un indicador de cumplimiento, como en este caso, pues mejor que sea ascendente, ¿no? Es decir, que el cumplimiento cada vez va aumentando, ¿no? Aquí llegamos hasta un tope de 26 actividades de 36. Pues aquí en el gráfico real igual estamos por debajo, porque el total al año está en 70 y la meta era 80, ¿no? Entonces aquí podemos, pues es ascendente, pero no es suficiente, ¿cierto? Entonces el análisis que vamos a hacer nosotros, pues lo vamos a poner aquí. Podemos escribir aquí en las observaciones. Se observa que la ejecución de las actividades en el año llegó a un 70% y la meta era del 90%. Entonces hay que implementar actividades de mejora para llegar a cumplir la meta, ¿no? Si por ejemplo hicimos este análisis en julio y resulta que en julio pues debería ir más o menos el 50% de ejecución, si queremos llegar a diciembre también con otro 50%, pero si va muy bajito, entonces estas observaciones pues nos sirven
para identificar qué está pasando, ¿no?, con esta ejecución. Bueno, dependiendo de esta observación, pues también podemos hacer un plan de mejora o una acción correctiva, preventiva y de mejora, en otras palabras. Entonces, recordemos que las acciones correctivas se realizan después de ocurrir el evento, las acciones preventivas antes de que ocurra el evento y las acciones de mejora las podemos hacer en cualquier momento. Entonces podríamos poner aquí una X si es acción correctiva. Entonces digamos que es una acción correctiva. Dentro de la acción correctiva vamos a incluir un ejemplo. Realizar las capacitaciones de pausas activas, nutrición y hábitos saludables en el mes de febrero o en el mes de agosto, si vamos atrasados con el cumplimiento, ¿no? Entonces aquí ponemos quién es el responsable, la fecha en que se programó y después pues el seguimiento si se ejecutó o no se ejecutó. Entonces esto ya es el plan de mejora, ¿sí? Las acciones correctivas, preventivas y de mejora. Para cada indicador pues se recomienda hacer esta tabla. Entonces ustedes deben incluir esta tabla pues después de su gráfica de los indicadores con observaciones y con plan de acción. Puede ser una acción correctiva, preventiva y de mejora. Listo, eso sería para este indicador. Luego sigue el siguiente indicador que es exámenes médicos ocupacionales. Entonces, lo mismo, aquí está el nombre del indicador. En este caso, el método de cálculo, la fórmula sería número de exámenes realizados sobre número de trabajadores. Entonces, dependiendo de los datos que necesito, pues yo voy a graficar o voy a hacer esa tabla, ¿no?, con los datos que necesito. En este caso, pues, ¿qué datos necesito? Pues el número de trabajadores y los exámenes realizados. Pues en empresas, dependiendo del tamaño de la empresa, pues hay empresas que pues el número de trabajadores varía, ¿no? Con el mes varía. Entonces a veces en enero tienen 15 trabajadores, en febrero 16, en marzo 17, en abril 18. Entonces esto puede variar. En julio, pues digamos que cerró con un total de, en este caso sería de 17 trabajadores. Luego así en cada mes, aquí en diciembre se contrataron 20 trabajadores. La empresa tuvo un máximo de 20 trabajadores con un total, pues que fue este mes que fueron 20 trabajadores, ¿no?, con el total que cerró el año que fueron 20 trabajadores. Entonces, esto pues lo pueden ustedes calcular mes a mes o lo pueden calcular en promedio, ¿no? Yo puedo decir en promedio el año tuve 5 trabajadores al mes y le pongo 5 a todos los meses. Entonces ya depende de, pues de ustedes, de qué tan detallistas pueden ser ustedes ahí. Bueno, la meta pues sería realizar los mismos exámenes que el mismo número de trabajadores, ¿no? En este caso pues en enero solamente hicimos un examen y aquí eran 15 trabajadores, en febrero hicimos ninguno, en marzo uno, y aquí bueno, en total al año entonces eran 20, en total al año se contrataron 20 trabajadores y se hicieron 6 exámenes, entonces la meta pues estará muy baja. Miren, aquí los porcentajes de cumplimiento están muy bajos y la meta en este caso sí la dejamos de 100 porque pues es un requisito legal hacer los exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores, ¿no? Bueno, entonces hacemos lo mismo. Voy a insertar el gráfico para esta tabla. Entonces nuevamente selecciono los datos y agrego pues las series. En este caso número de trabajadores y en este caso los datos de los trabajadores, del número de trabajadores, exámenes realizados el de cumplimiento y la meta.
Entonces a continuación cambio los datos, los tipos de gráfico. Aquí en gráficos recomendados, todos los gráficos combinado. Y cumplimiento y meta van a ser líneas. Ajusto los ejes, dar formato a ejes, de 0 a 100 en este caso. Y en el eje principal de 0 a 20, ¿no? Que es el número de trabajadores máximo. Bueno, y agrego pues los datos también que necesito. En este caso la meta se alcanza a ver un poquito aquí, pero pues creo que la margen aquí no me ayuda. Eso se puede, ustedes pueden explorar a ver para que aquí les salga aquí bien la meta. El porcentaje de cumplimiento. Y pues nuevamente también podemos insertar aquí el mini gráfico de tendencia, ¿no? Entonces le voy aquí a insertar líneas. Entonces el rango de datos serán los exámenes realizados. Y la ubicación pues estará aquí. Ubicación aquí. Nuevamente, bueno, aquí la línea de tendencia aquí fue 0 casi en todos, el porcentaje de cumplimiento, y en el último mes subió un poquito, ¿no? Las observaciones, en este caso, pues, las observaciones del indicador, por qué el indicador está tan bajito, de pronto ahí podemos escribir la descripción de la razón por qué el indicador está tan bajito, y las acciones correctivas, preventivas y de mejora. Entonces, ¿cuáles serían las acciones correctivas, preventivas para que ese indicador suba, ¿no? Para que el cumplimiento llegue lo más cercano a 100. Listo, ese sería nuestro indicador de exámenes médicos ocupacionales. Estos serían los números de trabajadores en azul, los exámenes realizados en rojo, meta y cumplimiento. Seguimos con el siguiente indicador. Indicador de acciones correctivas, preventivas y de mejora. A continuación, el último indicador sería el de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Entonces, tenemos aquí nuevamente la ficha técnica de este indicador. La fórmula sería el número de acciones correctivas, preventivas y de mejora realizadas sobre el número de acciones correctivas, preventivas y de mejora encontradas. Bueno, este indicador, pues, ¿cómo lo calcularíamos? Primero, ¿cuáles serían las acciones correctivas, preventivas y de mejora encontradas? Pues aquí las tenemos, miren. ¿Sí? Aquí ya las tenemos. Ustedes registraron aquí una acción correctiva de este indicador, otra acción correctiva con este indicador. Luego, pues las acciones correctivas las contaríamos, ¿no? En este caso, el número de acciones correctivas que tenga el programa. Si aquí hay, un ejemplo, aquí hay 4, pues, y se detectaron en el mes de enero, pues vamos a poner ahí 4 en el mes de enero. En el mes que corresponden el número de actividades o de acciones correctivas encontradas, ¿no? Para encontradas, ¿no? Entonces, simplemente para encontradas, pues vamos a mirar lo que registramos en este programa. ¿Cuáles fueron las acciones de mejora que registramos? Entonces, para ejecutadas, ¿cuáles serían? O las realizadas, ¿cuáles serían? Pues aquí vamos a darle seguimiento, vamos aquí al cuadrito si ya se ejecutó, si no se ha ejecutado.
y seleccionamos o ponemos ahí en el indicador si ya fue ejecutado. Entonces, si ya fue ejecutada, pues nuevamente aquí registramos las que fueron realizadas en el mes correspondiente. Nuevamente, pues calculamos el porcentaje de cumplimiento y la meta en este caso sería el 80. En este caso, se encontraron 12 acciones correctivas y preventivas para este programa en el año y se ejecutaron 7. Se encontraron 7, perdón, y se realizaron 12. Entonces, obviamente aquí hay un error. En este caso, total de acciones del primer semestre para este indicador, pues sería la suma de todas las acciones realizadas de enero a junio. Para el segundo semestre sería la suma de todas las acciones preventivas, correctivas y de mejoras realizadas de julio a diciembre. Y para el total de el año bueno, aquí hay un error con esta fórmula. A ver, vamos a hacerla de otra forma a ver si cambia. Bueno, ahí ya. La suma de las actividades correctivas y preventivas del año pues serían las de el total del primer semestre más las del total del segundo semestre. En este caso serían realizadas 11 y voy a arrastrar esta misma aquí. Listo, entonces las actividades encontradas pues deben ser mayores a las ejecutadas, ¿no? Obviamente. Y el porcentaje de cumplimiento sería acciones correctivas realizadas sobre acciones correctivas encontradas por 100. Bueno, esa sería entonces la tabla de las acciones correctivas. El proceso para hacer el gráfico pues sería exactamente el mismo pues que hicimos con los anteriores, luego ustedes ya lo pueden realizar y pues nuevamente pues está esta tabla con observaciones y acciones correctivas y preventivas y mejora pues que pues hagan parte también del programa de esta actividad. Bueno, adicionalmente, ¿qué falta explicar? A ver. Bueno, con los exámenes médicos ocupacionales también aquí vamos a revisar este indicador, ¿no? Se supone que el total
aquí sería, en el primer semestre sería la suma de los exámenes realizados de enero a junio y en el total del segundo semestre también sería la suma de los exámenes de julio a diciembre. Total al año puede ser la suma pues de los dos semestres. En este caso pues trabajadores totales pues sí serían 20 y en este caso actividades realizadas sería, sí puede ser la suma, ¿no? Sí, en este caso, para exámenes realizados, el total de exámenes realizados pues sería el del año, sería la sumatoria de los dos semestres. El del semestre 1, pues la sumatoria de los exámenes de enero a junio. En el segundo semestre, la sumatoria de los exámenes realizados de julio a diciembre. Y el total del año, pues es la sumatoria del semestre 1 más el semestre 2. Y pues el número de trabajadores al año, pues fue el número máximo, pues o el número total de trabajadores en el año, ¿no? Bueno, básicamente esta sería pues la estructura y la forma de realizar los indicadores del programa de medicina preventiva y del trabajo. Muchas gracias.